Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en las imágenes hemos hecho un terrario bastante grande para un grupo de pogonas. Vamos a explicar cómo podéis tener grupos de pogonas según mi experiencia y aparte vamos a montar el terrario que puede serviros para otros ejemplares. Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Si os acordáis, hace bastante tiempo hicimos el primer montaje del terrario, que sería esta parte, que es toda de piedra. Aquí lo que estoy haciendo es volver a tapar las grietas que se han vuelto a abrir. Lo hago con un tipo de arcilla, bueno, una arcilla bastante sencilla que se compra en cualquier sitio. Esta arcilla lo que hace que cuando le toca el aire se seca y se endurece ya sola. Por así decirlo, no es algo que sí que es verdad que se va agrietando con el paso del tiempo. Tarda bastantes meses, pero sí que es verdad que se agrieta. Lo que se puede hacer es hacer el diseño que estoy haciendo yo ahora, que es lo que yo tengo pensado. Y una vez que lo tenga ya todo hecho el diseño, quedará otra parte más, que ya veréis, que es la parte derecha, que quiero volver a hacer otra cosa, como mucho más ramas y un sitio un poquito más alto para que todavía tengan más espacio. Y lo que haremos es comprar, es como si fuera un cemento cola, elástico, que eso sí que es verdad que una vez que lo echas se endurece y luego ya sí que no hay manera, entre comillas, de quitar ese montaje. Esta parte de aquí izquierda es toda de piedra y aquí pongo lo que es la luz de calor. ¿Qué hacemos con la luz de calor? Aparte de abajo también hay una manta térmica por fuera, que es la calefacción por la noche. Se enciende por la noche para que no baje la temperatura. Esta sería la parte más caliente del terrario. Las piedras, hay piedra normal y también de pizarra, todo eso también hace que coja temperatura y hacemos que esta parte del terrario sea bastante caliente y para animales desérticos les va súper bien. Sobre todo para varanos, euromastics, todo ese tipo de animal, sería perfecto este tipo de montaje. El terreno sí que es verdad que es bastante grande, mide 1,50 m por 60 por 60 aproximadamente. Es un terrario bastante grande, como estáis viendo. Todo lo estoy haciendo con cosas naturales. Algunas las he comprado y otras las he cogido directamente de la naturaleza. Todo lo que se ha cogido de la naturaleza habrá que hacerle un tratamiento antes de meterlo dentro de los acuarios o terrarios. Si queréis un día montamos un vídeo sobre eso, pero bueno, aquí no quiero liarme mucho con el tema de la desinfección de esos materiales. Como estáis viendo estoy metiendo rocalla, aparte también estoy metiendo algún tipo de piedra. Mientras veis el montaje, es un montaje que aquí al final, esta parte que estáis viendo al final del todo, la quiero volver a mejorar todavía y darle mucha más altura. Y una vez que ya esté todo el montaje bien hecho, lo que hemos dicho, haremos con el tema del cemento cola de este flexible, lo endureceremos todo y entonces quedará completamente fuerte y no se moverá. De todas maneras, este montaje, una vez que ya lo acabemos, ya veréis que no se mueve y bueno, quedará perfecto. Pero sí que es verdad que la dureza esa que extra que me gustaría que tuviera, pues lo haremos de esa manera. Como sabéis, este vídeo también, aparte del montaje que estáis viendo, que lo vamos a ir viendo mientras que lo vamos montando, vamos a hablar un poquito sobre el hecho de tener pogonas en grupos. Siempre son pogonas hembras, sí que es verdad que no se pueden tener machos. Yo la verdad que no tengo ninguna referencia de personas que lo tengan, seguramente que las habrá, pero sí que es verdad que no he visto vídeos o gente que hable sobre el tema. He visto sobre otros tipos de reptiles que sí que los mantienen en grupos, pero no justamente pogonas. Si sabéis que si empezáis a indagar sobre el tema, seguramente que dirán que las pogonas se tienen que tener individualmente y es así, pero esto es, digamos, no es un experimento, pero bueno, después de muchos años teniendo reptiles y sobre todo también teniendo pogonas, que es lo que me estoy centrando ahora, que en breve haremos un cambio. La verdad que llevo mucho tiempo estudiando el comportamiento de las pogonas y quiero empezar a tener nuevas especies, estoy en ello, pero bueno, vamos a lo que es el caso. En este caso lo que voy a hacer es meter, que ya llevan como 8 o 9 meses, un grupo de pogonas en este terrario. Ahora lo estoy todavía mejorando un poquito más porque quiero meter un ejemplar más. Yo la verdad que no estoy teniendo ningún problema con ellas, no son nada agresivas entre ellas, quiere decir que se pueden mantener en grupos siempre que sean hembras. Hay que
Un poquito la guía sería entender cada animal que vas a meter, qué temperamento tienen. Yo sí que es verdad que las estudio bastante antes de meterlas. Veo el comportamiento que tienen ellas individualmente y en grupo. Y si viera que alguna de ellas es demasiado territorial, directamente ya la sacaría porque no valdría para estar pues dentro de este grupo, ¿vale? Con este vídeo no quiero hacer que la gente monte terrarios grandes y meta muchísimas pogonas juntas de hembras y luego digan que ha habido mutilaciones, ha habido bocados, ha habido, no sé, muchas cosas que puede pasar juntando bastantes ejemplares. Pero yo os digo que bajo mi experiencia y sobre lo que yo puedo entender sobre este tipo de animal, yo no tengo ningún problema. Bueno, a la vista está. Ya sabéis que, como os he dicho, llevo bastantes meses montado este tipo de encierro con bastantes pogonas dentro de ellos. Aparte ya había hecho muchas pruebas anteriormente antes de hacer esto. Esto no es algo que haya sido un día para otro y lo estoy haciendo sin tener ningún control, sino que la verdad que yo les dedico bastante tiempo al tema de los animales y a estudiar al comportamiento, aparte de reproducción y todo esto. Y bueno, y yo creo que es algo un poquito diferente a lo que se ve normalmente en vídeos. Siempre se ven animales un par juntos como mucho o solo en reproducción. Y la verdad que si tienes un espacio bastante grande, como estáis viendo, así más o menos es hasta donde he llegado ahora. Me faltaría otro, bueno, digamos la parte esta derecha quiero hacer con muchas más ramas. Aquí ya he metido lo que es el harén, por así decirlo, de pogonas. La verdad que tienen bastante espacio. Me gustaría que fuera todavía más grande, pero como podéis entender, terrarios de más de 2 metros es difícil de mantenerlos en cualquier casa. Por eso no quiero meter más ejemplares. Hasta aquí será el tope de ejemplares que voy a tener. Y seguiremos estudiando el comportamiento de ellos. Yo creo que es interesante el ver que estos animales son bastante sociables. Como mucha gente piensa que no se pueden tener, aunque sean hembras, que no se pueden tener juntas porque se pueden pelear y todo eso, pues yo la verdad que llevo bastantes años y bueno, y estoy viendo que se pueden llegar a tener siempre y cuando tengamos unos parámetros y un protocolo que hay que seguir. No se pueden meter animales por meter, sin estudiar, como os digo, el comportamiento. Lo vuelvo a repetir porque yo sé que estos vídeos mucha gente se los coge al dedillo y luego piensan, pues Sergio coge y mete un montón de pogonas juntas y no les pasa nada, y luego los metéis vosotros y se atacan o se muerden o no sé, pueden pasar un montón de cosas. Como os digo, todo esto lleva bastante años de estudiar un poco los ejemplares, saber lo que estás metiendo y lo que estás haciendo. Pasa igual con peces yo he probado cosas con peces que a lo mejor no están tan bien vistos, pero que yo finalmente he podido conseguirlo. Pero como os digo, todo esto lleva bastante tiempo. Espero que os guste el vídeo, los montajes que estoy haciendo. Cuando lo acabe todo entero, volveré a hacer la parte tercera, como digámoslo así, que será hacer la parte esta derecha, a ver cómo queda. Y sobre todo para eso, para gente que tiene, por ejemplo, Varanus acanthurus o que tiene Uromastyx y todo esto. Estos montajes, hay cuevas por la parte izquierda, que ahí no sé si la habéis visto. Aparte, el hecho de ponerle ramas a diferentes alturas hacemos que ya no sea solo el espacio que tenemos del terrario, sino que ya es otro piso más. Tienen mucho más espacio para poder trepar. Son animales que les gusta trepar. Ya no solo el hecho de estar a nivel de suelo, sino que el ponerle ramas les encanta. Y por eso esa parte hay que hacerle algo, que tengo que hacer un poco el diseño y ya veremos lo que hacemos. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este tipo de vídeo, darle a like si os gusta, seguirme si os interesa este tipo de temáticas y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.